es tu ¿Cuál es tu Al Dios de este siglo buscaron los hombres, al Dios de la guerra y de la ambición, así como Dios ha creado. Yo sé que vive en mi Señor, Él vive y yo lo honraré, a Cristo siempre adoraré, gozoso canto. Cristo viene, prepárate. En esta tarde queremos traer un mensaje muy importante. Este mensaje viene de la palabra de Dios, del lugar santísimo, del santuario celestial, donde Cristo intercede por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Lo dice el libro de Hebreos 8. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra allá en la majestad de los cielos para interceder por cada uno de nosotros. La Biblia también dice, abogado tenemos a Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Así que en esta tarde queremos traer un mensaje de lo que está pasando. Se llama un mensaje de la verdad presente, que hoy día quiero que tú entiendas a los sucesos que estamos viviendo hoy día globalmente. A lo mejor te has preguntado si esa guerra que está ocurriendo en Irán está profetizada en la Biblia. Y te quiero decir que sí, estamos viviendo tiempos proféticos. Es una guerra que nos habla la palabra de Dios y nos habla también cómo va a terminar esa guerra. Y mira lo que está ocurriendo allá. Allá están las naciones del Medio Oriente uniéndose. Tú has oído hablar en las redes sociales, en la televisión, de lo que está pasando con el presidente Trump, con lo que está pasando con Irán, con Rusia, China, todas esas naciones que tienen que ver con lo que está sucediendo hoy en día. ¿Qué tiene que ver? Que la palabra de Dios habla sobre lo que está ocurriendo. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Dios nos revela los sucesos proféticos que se cumplirán y se están cumpliendo. La palabra de Dios nos revela todo lo que el mundo hoy día estamos viviendo. Quiero llevarte al libro de Sofonía. Ahí en el libro de Sofonía, los profetas menores, si tú tienes la palabra de Dios en tu teléfono, anda, porque voy a relatar los textos bíblicos que habla la profecía. En Sofonías 2, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice hay una reunión, hay una congregación, dice reunidos, congregados, oh nación indeseable. Fíjate, oh nación, en otras versiones, sin pudor, oh nación sin pudor, oh nación indeseable. Ahí habla de una reunión, Sofonía, habla de una congregación, habla de una nación que se reuniría en el tiempo del fin. Se reuniría esa nación porque vendría de un esparcimiento. Esa nación vendría del holocausto. ¿Recuerdas el holocausto en Alemania? Mira, esto es importante, pon atención. Esta congregación o esta reunión se cumplió, fíjate, se cumplió en 1948. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Y tú has oído hablar del holocausto que vivieron los judíos allá en Europa, allá en los guetos, en los campos, en las cámaras de gas,
todo lo que esa nación sufrió. ¿Sabe por qué sufrió esa nación? Sufrió porque ellos, la gran mayoría si vamos a los tiempos de Cristo, recuerda cuando Cristo estaba crucificado y el pueblo de ahí, Israel, dijo algo a los pies de la cruz. Ellos dijeron que la sangre de Cristo caiga sobre nuestros hijos y nuestros hijos por generaciones. Y justamente ellos se condenaron al decir que la sangre de Cristo cayera sobre su descendencia. Y así fue. Desde que crucificaron a Cristo, esa nación les fue destruido el templo en el año 70. Y desde ese día fueron desechados como nación, fueron desechados como pueblo. Cristo dijo: los suyos vino y los suyos no le recibieron, y vuestra casa es dejada desierta. Todo eso se cumplió en este asentamiento, en el Holocausto, cuando estos judíos europeos que venían del Holocausto, las Naciones Unidas, fíjate, Inglaterra, reunieron a ese pueblo, reunieron a ese asentamiento y lo instalaron allá en Palestina, donde en Palestina estaban los verdaderos judíos. Y este asentamiento que venía con ese espíritu desde los días, fíjate, de los días de Cristo, con ese espíritu de rechazo del Mesías. Cuando se instaló ese pueblo ahí, expulsaron a los verdaderos palestinos, fíjate, y los expulsaron a balazo. Y ese asentamiento se formó, se reunió, se congregó ahí esa nación indeseable. ¿Por qué? Porque habiendo arrancado del Holocausto, nunca dieron gloria a Dios, nunca reconocieron al Mesías. Fíjate qué espíritu traían. El mismo espíritu que los días los judíos mataron a Cristo, ese mismo espíritu se instaló ahí, se instaló en ese asentamiento. Y fíjate, expulsaron a balazo a los verdaderos palestinos que vivían ahí. Y fíjate, después vino la guerra de los 6 días, y así vino el conflicto tras conflicto por ese territorio, por abarcar más territorio esta nación. Mira en qué está terminando. Destruyeron Gaza, dejaron morir de hambre a los niños, están matando familias. Ese asentamiento ahora se fue contra el Líbano, están matando y destruyendo, y eso está siendo visto por todo el mundo. Y oía un personaje que decía: ¿por qué las naciones no hacen nada con la crueldad que están haciendo ahí? Porque ese asentamiento ahí, fíjate lo que ha hecho. Ese asentamiento, así como ellos vinieron del Holocausto, ahora ellos mismos están provocando un holocausto con las naciones como Gaza, el Líbano. Hay un genocidio ahí. Ellos mismos, fíjate en lo que han caído. ¿Te fijas? Es una nación indeseable, es una nación que da vergüenza al mundo, es una nación que está profetizada en Sofonías 2. Pero sabes, si tú sigues leyendo el versículo, los siguientes versículos, dice: viene la venganza de Dios, viene la ira de Dios contra esa nación. ¿Te fijas? Ante el mundo, cómo los niños son baleados, ante el mundo, cómo los padres son baleados, cómo esos soldados israelíes, sin compasión, con crueldad, matan a aquellos niños, niñas, mujeres y hombres. Y eso está a la vista de todos nosotros. Y estamos viendo ese genocidio, y fíjate, y las Naciones Unidas no hacen nada. Pero ¿sabe quién va a actuar ahora? Y lo que se viene ahora es que Dios barrerá esa nación. ¿Sabes dónde lo encontramos? En Zacarías 14. En Zacarías 14 dice que Dios juntará a las naciones contra Jerusalén, contra esa nación indeseable, contra lo que está ocurriendo ahí. Y eso está profetizado. Se viene.
ya que las naciones no han querido actuar a lo que está ocurriendo ahí, Dios va a actuar para barrer, purificar, limpiar a ese asentamiento que ahí está. Y fíjate, tienen una bandera y esa bandera tiene una estrella. Y ellos en esa bandera, cuando vino una plaga de cuervo, ¿qué hacían los cuervos? ¿Cómo picoteaban aquella bandera? Porque ese símbolo que tienen ahí de la estrella es un símbolo satánico. ¿Dónde lo dice? Si tú tienes una Biblia, anda a Hechos capítulo 7, el versículo 43-44, dice que la estrella del dios Rafán, Moloch, adoraban los israelitas. Fíjate, y esa estrella está en esa bandera. En la estrella te dicen a qué Dios ellos están adorando. ¿A quién están adorando? Al Dios Rafán, al Dios Moloch, al Astarte. En otras palabras, están adorando al diablo. El mismo presidente Netanyahu, que no tiene corazón, este hombre, está siguiendo los planes de Satanás. Porque está dejando, fíjate, en una tregua, ya ha mandado misiles. Mira lo que hace por abarcar territorio, abarcar nación, abarcar más poder, pero Dios va a destruir y va a limpiar esa nación. ¿Por qué? Mira lo que dice la profecía en Lucas 21, versículo 24. ¿Sabes por qué? Porque Cristo profetizó sobre lo que pasaría ahí. En Lucas 21, versículo 24, dice que Jerusalén sería hollada, fíjate, hollada, rodeada por los gentiles. Y ahora fíjate lo que viene, cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, fíjate esta palabrita, hasta el tiempo que los gentiles se cumpla ahí, ¿qué va a pasar? Barrerá el Señor con toda esa profanación que han hecho sobre ese territorio que le pertenece a Dios. ¿Sabías tú que ese territorio que va desde el río Nilo al río Éufrates es el territorio de Dios? Dios se lo prometió a Abraham para cumplir un pacto. En Génesis 15, 18, mira, esto es importante. Dios le dijo a Abraham, dice, de tu descendencia, dice, como las estrellas, como la arena del mar, haré una gran nación sobre todas las familias de la tierra, ahí en ese territorio. Y en ese territorio iba del río Nilo al río Éufrates, donde está todo el conflicto ahí. Fíjate, Dios tiene que cumplir su pacto porque a través del pueblo de Israel no lo cumplió. Porque a los suyos vino, los suyos no lo conocieron. ¿Te fijas? Porque ellos mismos mataron al Hijo de Dios y nunca cumplieron el pacto, y el pacto está incumplido. Pero ¿cuándo lo va a cumplir el Señor? Porque Él viene a renovar ahora el pacto que fue prometido a Abraham, lo renueva en este tiempo. Por eso que el conflicto que estamos viviendo allá, Dios pronto actuará para limpiar de toda esa profanación y instalará un reino ahí que le prometió a Abraham. Ahí Dios va a instalar, después que haya limpiado de toda esa profanación que han hecho por años, por siglos, sobre ese territorio que es de Dios. ¿Te fijas? Y Dios prometió a Abraham una gran nación ahí, donde su nombre sería exaltado ahí, donde sus leyes serían presentadas al mundo, donde el último mensaje de misericordia sería predicado desde ahí al mundo entero. Cuando tú lees Zacarías 14, ahí te lo dice, y dice que Dios haría un pacto con las bestias o los animales en ese territorio, y sería conocido el nombre de Dios por todo el mundo. Dios se está preparando ahora para limpiar ese territorio y recuperar su tierra, para traer una gran nación ahí. Y Dios quiere que tú seas parte de esa nación, yo, tú. Ahora es el tiempo de buscar al Señor, porque el Señor hará una gran nación y quiere que tú participes ahí
para esa gran nación, pero tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Tienes que limpiar tu vida, purificar tu vida, ser emblanquecido para habitar en ese reino que Dios tiene prometido para su pueblo en este tiempo. Mira qué maravilloso lo que va a hacer el Señor. Esas mismas naciones que el Señor va a utilizar para limpiar ese territorio, después Dios destruye a esas mismas naciones porque se jactaron. Ahí lo dice Zacarías, para que ese territorio esté protegido por Dios. Pero fíjate lo que Dios va a hacer en ese territorio a futuro, que ya estamos entrando a este conflicto. Dice que el Señor pondrá una muralla de protección sobre ese territorio que va desde el río Nilo al río Éufrates, del Éufrates al río Nilo. Va a proteger con una plaga, y lo dice Zacarías 14, donde se les derretirán los ojos. Estando vivos se van a derretir sus ojos, su lengua, todo, porque Dios pondrá una muralla de fuego para cuando vengan las naciones a pelear nuevamente el territorio, no van a poder. ¿Sabes por qué no van a poder? Porque habrá una plaga de protección en ese muro. Pero ¿saben los que van a poder entrar y la plaga no le va a hacer daño? Los que tengan el carácter de Cristo, los que sean semejantes a Cristo, los que hayan sido lavados, emblanquecidos, purificados. Y este es el tiempo donde Dios nos pide que lavemos nuestros vestidos, que son el carácter, que podamos ser purificados nuestra vida a la imagen de Cristo. Ahora tú tienes que mirar hacia las cosas de arriba, no a las de la tierra. Ahora tú tienes que hacer tesoro en el cielo, ahora no en la tierra. Ahora tú tienes que prepararte, tenemos que prepararnos para poder habitar en ese territorio que Dios limpiará, purificará. ¿Sabes por qué? La Biblia dice en Isaías 11, fíjate, versículo 10, que va a haber un segundo éxodo. Escúchalo bien. Dios va a hacer nuevamente, va a tomar su mano por segunda vez y va a traer a su pueblo a las dos casas, tanto a la casa de Judá, a la casa de Israel, que está esparcida en el mundo entero, desde los cuatro ángulos de la tierra. Traerá un pueblo santo y lo llevará a habitar allá ese territorio cuando esté purificado, limpiado y emblanquecido. Fíjate, por segunda vez Dios tomará su mano para sacar a ese remanente y llevarlo a un éxodo de fe a ese territorio. Por eso que es importante en este tiempo ser purificado, limpiado, emblanquecido, porque el Señor abrirá camino en ese segundo éxodo hacia la tierra cuando esté, fíjate, purificada, limpiada, cuando el Señor limpie toda la profanación que hay en ese lugar. Por eso en este tiempo Dios manda un mensaje, el mensaje del tercer ángel, que viene diciendo: temer a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y el segundo ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones, fíjate, del vino de su fornicación. Y otro ángel le siguió diciendo, el tercero: si alguno adora a la bestia y a su imagen, dice que la ira de Dios va a caer sobre todos aquellos que adoren a la imagen de la bestia y a la bestia. Dios nos da esa advertencia en este tiempo para que tú te prepares. Si te tienes una Biblia en tu casa, te recomiendo ahora que empieces a estudiar. El que te falta sabiduría, pídala a Dios. Tú puedes pedirle a Dios, no es necesario que vayas a una iglesia. Tú en tu misma habitación, en tu mismo lugar donde buscas al Señor, puedes consultar al Señor. Porque la Biblia dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos.
si tú eres sincero de corazón, si tú estás buscando la verdad para este tiempo, estás buscando la preparación para este tiempo, ha llegado el momento de ese encuentro con Cristo. Tú tienes que tener un encuentro personal con Dios, no con el hombre, fíjate, porque la Biblia dice, Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Isaías capítulo 2:22 dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su boca. ¿Te fijas? Lo que tú tienes que mirar es a Cristo ahora, no reglas humanas. Tú tienes que mirar, seguir a Cristo, no al hombre. Tú tienes que mirar ahora a nuestro Hacedor que intercede en el lugar santísimo del santuario celestial. En esta tarde quiero dejarte un regalito, un camino a Cristo. Aquí hay algunos hermanos van a repartir. Quiero dejarte este camino a Cristo. Aquí está el amor de Dios. Quiero que te lleves este mensaje. Quiero que te lleves, toma un regalito. Ahí está el amor de Dios. Ahí está el amor de Dios revelado, el carácter de Cristo. Quiero regalarte este librito, El Camino a Cristo. Ahí hermanos tienen Camino a Cristo. Quiero regalarte este librito. Aquí habla del amor de Dios. Este librito no habla de reglas humanas. Aquí te enfoca a Cristo. Te habla de ese amor inmensurable que Cristo tiene por nosotros. Si hay algún interesado, es gratis. Vengan a buscar este librito, El Camino a Cristo. Aquí te mostrará el amor de Dios. Lo que nosotros tenemos que conocer es el amor de Dios. Ese amor maravilloso, donde Dios nos entiende. Aquí hay un título que dice, la gran necesidad del hombre. ¿Cuál es tu gran necesidad? La Biblia dice, es tener a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros debe habitar, no debe habitar reglas humanas, no deben habitar reglas de los hombres que te llevan por mal camino. Isaías 30 dice, ahí habla también, nos dice de una profecía, habla de los pastores que guían a las iglesias y muchas veces los guían por mal camino, tuercen el camino del Señor. Así que este es un regalito, un camino a Cristo. Estamos regalando este librito para que tú lleves este mensaje de amor. Aquí está el amor de Dios. Repártanlo. Está el amor de Dios por sus criaturas. ¿Te fijas? Aquí está este librito que habla cómo nos comunicamos con Dios. Aquí tú vas a saber cómo debes relacionarte con Cristo, no con reglas humanas, sino con Cristo. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Y aquí habla de unas bendiciones, de un cofre de bendiciones que el Señor tiene cuando oramos al Señor. Ven a buscar este librito, El Camino a Cristo. Este librito te enseña a cómo dirigirte a los brazos de Cristo, lo que la palabra de Dios te enseña. Ven a buscar este librito, El Camino a Cristo, el amor de Dios. Aquí habla y el primer capítulo dice el amor supremo. Mirad las aves del cielo, dice, que no comen, no cosechan, no trabajan. Dice, ¿cuánto más el Señor, si les da a aquellos animales, pájaros, aves, su alimento? ¿Cuánto más a nosotros, si nosotros le pedimos a Dios? ¿Te fijas cómo nos comunicamos con Dios? ¿Te fijas el amor de Dios por su criatura? ¿Sabes tú que en ese lugar, en ese territorio, cuando el Señor limpie de esa profanación, dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 33, versículo 33 al 36, dice que Dios va a hacer un pacto con los animales. Ahí te lo dice, cuando el Señor limpie ese territorio, fíjate, va a hacer un pacto con el león. Dice que el león ya no comerá carne, sino que comerá paja. El oso va a convivir, te fijas, con el buey, ¿me entiendes? Van a convivir juntos los animales. Mira lo que Dios hace. Para nosotros es imposible, pero ¿sabes tú que en el pasado Dios ya lo hizo? Cuando vamos a los días de Noé, dice que Dios
Dice que entraron los animales, él recogió a todas las bestias de ese tiempo y ahí hizo un pacto con los animales, porque venían de dos en dos entrando al arca. Y fíjate, y ellos no le hicieron ningún daño a Noé, ni ellos se comían unos a otros. Ahí estaba el león, el tigre, los animales más feroces entraron en el arca, porque Dios había hecho un pacto con Noé, ahí con los animales también. ¿Dónde ocurrió la segunda vez donde Dios hizo un pacto con los animales? En los días de Daniel, cuando Daniel fue tirado al foso de los leones, fíjate. Y cuando el rey Darío vino a ver a Daniel, y mira, dice que Daniel, el Señor le dice, ha mandado a su ángel y ha tapado la boca de los leones. Ahí hizo un pacto también con los animales. Y como la historia se repite para nuestro tiempo, volverá a ser un pacto con los animales cuando ese territorio esté limpio, purificado de toda la profanación que están haciendo ahora a través de esa guerra, ahí a través de esa nación indeseable que está sentada ahí. ¿Te fijas? Viene la limpieza del Señor, viene la restauración de ese lugar, pero Dios la va a hacer, fíjate, Dios la va a hacer para que Dios haga una gran nación ahí. Dios tenga un pueblo como testimonio para el mundo entero, y se cumplirá lo que dice Mateo 24, 14, dice, y será predicado este evangelio del reino. Fíjate, ¿cuál reino? El que esté ahí para testimonio, ese reino, de todas las naciones, para testimonio a todas las naciones. Dios tendrá un reino en esta tierra, ¿te fijas? Y muy pronto, y estamos a punto de ver lo que Dios va a hacer en ese territorio. Así que en estas horas, en esta tarde, que el Señor te bendiga y te guarde. Aquí hay más libritos, me quedan 2. Si alguien necesita el camino a Cristo, es un regalito. Aquí está el amor de Dios. Vengan a buscar este librito, el camino a Cristo. Así que en esta tarde quiero dejarte este librito, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y sobre ti tenga misericordia.